Buenos días, RD. Para mí un gusto, un placer recibir a una persona que quiero muchísimo y lo admiro también. Él es escritor de la diáspora y además es hijo de una amiga entrañable, Maribel Contreras. Así es que recibo con muchísimo cariño a Ian Alcántara Contreras, que nos acompaña. ¡Escritor! Muchas gracias por tenerme hoy. Bienvenido. La verdad es que estoy fascinada porque miren lo que ha hecho Ian. Ustedes lo tienen aquí, muchachos. Miren esto. Este es el libro Perfecta Tormenta o Perfect Storm y es un libro bilingüe. Sí. Háblame de esta hazaña de hacer un libro. Obviamente tú eres bilingüe porque vives en New Jersey. Sí. Pero así como que esa emoción, esa afición de tú hacer un libro de poesía en dos idiomas que son tan distintos. ¿Cómo fue ese proceso, Ian? Bueno, te puedo explicar que yo escribo en los dos idiomas. Normal, así. ¿Tú te sientas en una servilleta? Sí, depende del día, depende de la hora, depende de dónde esté. Cuando estoy aquí, escribo más en español, pero si estoy en los Estados Unidos, escribo más en inglés. Ok, tú eres como dicen por ahí, que cuando hay gente que son del Cibao y cuando están en el Cibao hablan con la I y cuando están cruzando el peaje cambian el chip. Pero que realmente, ¿cómo es este proceso de tú adherirte a la literatura? ¿Cómo fue tu primera pasión con las letras? Bueno, desde que tengo uso de razón, mi madre siempre me ha leído. Y bueno, sí, tu mamá es escritora, sí, periodista, o sea, una mujer de letras. Sí, y me he pasado toda la vida entre libros, en verdad. Mi mamá leyéndome y nosotros compartiendo también la escritura. Nosotros escribíamos juntos cuando pequeño. Cuando en la adolescencia no escribí tanto, antes de irme del país, yo sí comencé a escribir más. Porque tú te fuiste adolescente para Estados Unidos. Sí, a los 14 años. ¡Wow! ¿Y cómo fue ese encuentro con aquel imperio tremendo de tú venir del país bajo la protección de tu mami a tú enfrentarte a una Babel de hierro allá en los Estados Unidos y en una edad tan delicada? Sí, no te voy a decir que fue fácil. Y no hablaba inglés cuando llegué allá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sufriste bullying? ¿Discriminación? Bueno, sí, pero de la manera que yo tomaba el bullying y la discriminación, yo siempre lo tomaba con una sonrisa. Porque mientras yo tenía personas y mis amigos Sí. de mi parte, Tu círculo, ¿no? mi círculo, siempre me sentía protegido. Y nunca iba a permitir que nadie me trajera para abajo de esa manera. ¿Tú crees que tal vez justamente enfrentarte a ese mundo distinto fue lo que te hizo volcarte hacia la escritura? Sí, porque la escritura también en toda parte de mi adolescencia fue el vínculo en que yo utilicé para liberarme de todas esas cosas difíciles que estaba yo viviendo. Wow, sí. Y bueno, de hecho es como una catarsis que hacemos cada vez que plasmamos sentimientos, emociones. Y los libros, ¿cómo tú ves el futuro del libro? Porque te lo pregunto, porque eres un muchacho joven que viene de una sociedad bastante desarrollada, que son los Estados Unidos, que tiene mucho contacto con la tecnología, porque tú trabajas con tecnología y te apasiona. Sí. Entonces, como que ves ya la literatura desde otra óptica y otra perspectiva. Claro. ¿Cómo ves tú el futuro de un libro impreso? Porque mira, tú tienes un libro impreso aquí, Sí. pero tú eres un muchacho que pertenece a una generación que ama lo digital. ¿Cómo ves tú esa especie de rivalidad entre lo digital y lo análogo? Yo pienso que lo digital ayuda a los libros. Sí. Sí, porque le da acceso a personas que no pueden ir a comprar el libro o que no hay una librería cerca de donde viven. Entonces, lo que hace el internet y los libros online es que te permite llegar a lugares donde tú no podías llegar antes. Wow, ¿y tú piensas que es posible
que los muchachos más jóvenes tal vez se puedan interesar, porque lo que vemos es en general como un desinterés, que la gente está como en reggaetón, en perreo, en dembow, que la gente está en streaming, en la televisión, como que tal vez no le presta tanta atención a las letras. Bueno, tú tienes que también entender el cambio de la poesía. ¿Cómo es el cambio de la poesía? La poesía existe en todos los lugares de nuestro universo. Y el reggaetón es una forma de expresarse. Las palabras que escriben, tal vez no sea el poema que la mayoría quiere, Sí. pero a los jóvenes les gusta. Es otra forma de expresarse. Creo que es una forma, las canciones, el reggaetón, esas cosas que a los adultos, a las personas más mayores no les gustan, pero que no lo están haciendo para ellos. Sí. Lo están haciendo para los jóvenes. Es como el sonido de esta generación, ¿verdad? Exactamente. Pero me gustó esa parte donde tú dices como que al final, eso mismo que se está haciendo en el dembow, en el reggaetón, es poesía. Es como una poesía, Claro. pero tal vez más explícita. Sí, claro, porque la poesía cambia, depende de la persona que la escribe. Y el mensaje de la poesía es para quien lo recibe. Si el español es más fácil y más entendible, entonces la persona va a querer leer o a querer escuchar eso, porque lo entiende más fácil. ¿Para quién escribiste tú este libro, Ian? Háblame un poquito de él. Cuando hablas de perfecta tormenta, perfect storm, ¿a quién se lo dedicas? Bueno, yo se lo dedico a personas como yo. Personas como tú. Sí. Quiero que las personas que lean mi libro se encuentren entre mis poemas, que se encuentren en lo difícil que es crecer, porque crecer solo o hasta con personas al lado tuyo es difícil y muchas veces nos sentimos solos. Lo que quiero es que los sentimientos de esa soledad no sean tan negativos, sino que pueden ser positivos también. Entiendo ahora un poco eso de tormenta perfecta o perfecta tormenta, porque dentro de la vorágine también existe esa parte hermosa, que Sí. es la que podemos nosotros llevar como norte Sí. para poder salvar obstáculos, ¿cierto? Y no solo eso, cuando pasa una tormenta, las perfectas tormentas son las que más destruyen, ¡Ay, Dios mío! ¡Qué metáfora! pero con eso viene la construcción después. Tú todo lo que está en el piso lo recoges y lo recreas. Sí, señor. Y eso es lo que yo hice conmigo, escribiendo los poemas. Cuando los edité, los poemas que escogí, yo estaba editándome y creciendo con mis poemas y entendiéndome a mí mismo. Wow, sí, después de la tempestad viene la calma. Exactamente. Y esa misma visión que tú tienes de ti, ¿tú crees que la gente de hoy en día tal vez no tiene la valentía de verse a sí mismo? Es difícil, porque en verdad tú te enfrentas a ti mismo. O sea, estás luchando contra cosas que tú no tienes el control, pero a la vez lo tienes. Y si no sabes lo que estás haciendo y por qué lo haces, se te hace más difícil. Pero tienes que ponerte al frente del espejo y preguntarte por qué estás aquí, qué estás haciendo y quién eres, para que entonces tú puedas escribir tu propio libro. Como fluir, ¿verdad? Exacto. ¿Qué fue lo más difícil que encontraste cuando tú te encontraste a ti mismo? Ya a ese punto no fue difícil. La lucha fue encontrarme. Encontrarte. Mira que eso es verdad, eso es verdad. O sea, la lucha fue empezar ese proceso, ¿verdad? Sí. Pero luego que tú lo lograste montarte en ese auto. Exacto. Entonces corriste en patines, ¿cierto? Exactamente. Ya todo fue fácil, porque ya lo difícil estaba atrás. Wow, sí. Señores, la verdad es que yo les quiero recomendar este libro. ¿Dónde lo podemos obtener? Bueno, estamos trabajando eso porque se vendieron todos los libros ¡Wow! cuando lo presenté. ¡Felicidades! Gracias. Pero vienen pronto. Me pueden seguir en las redes sociales, Ian _ Alcántara, y yo les avisaré cuando estén disponibles los libros y en dónde estarán. ¿Cuál es tu poema favorito de acá?
Ay, El guerrero. El guerrero. ¿Tú te consideras un guerrero? Sí. Ay, Las Dios palabras del guerrero. Las palabras del guerrero. Señores, yo quiero que ustedes también se encuentren a sí mismos a través de estos versos y de que puedan acceder a ellos también. Pueden seguir a Ian en sus redes, como él mismo señaló, y agradecer que esta mañana hemos podido compartir contigo. ¿Por qué? Porque es un joven de la diáspora dominicana que se ha dedicado a las letras. Y qué bueno también que lo cultiva de forma bilingüe. Tú vas a terminar por lo menos con 2 estrofas de este poema guerrero. Sí, te voy a leer el poema. ¿Vas a leer el poema? Sí. Bueno, pues gracias a Ian Alcántara y a ustedes por acompañarnos en este viernes de Buenos Días RD. Con él culminamos. Y así mismo hay que guerrear y hay que luchar y hay que vencer. Quítenme la ropa, los zapatos. Si les agrada, destruyan mi casa, róbense mis pertenencias. Es más, déjenme sin nada. Córtenme en los brazos, arráncanme en las piernas. Desháganse de mis sueños, de las personas que más quiero, quítenmelo todo y déjenme sin nada. Que por más que quieran, nunca voy a bajar la cabeza. Por más que ustedes quieran, nunca me verán abajo, siempre arriba. Porque hasta este punto de mi vida no he aprendido a perder o a rendirme. Con mi Dios y con mi orgullo, que es todo lo que necesito. Amén. Gracias. Buenos Días RD.